La seguridad es la mejor herramienta en tu caja de herramientas. Autor desconocido. ¿Qué misterios ocultan los hilos invisibles que cruzan los cielos de nuestro pueblo remoto? Esa era la pregunta que atormentaba a los habitantes de San Ignacio. En lo profundo de las montañas, un equipo de valientes trabajadores se afanaba día y noche tendiendo cables eléctricos que conectarían a la comunidad con el mundo exterior. Pero como en toda historia, había más de lo que se veía a simple vista. Leoncio, un joven electricista, era parte de ese equipo. Su piel curtida por el sol y sus manos callosas eran testigos de su arduo trabajo. A pesar de las advertencias y los procedimientos escritos de seguridad, Leoncio no siempre los seguía al pie de la letra. La urgencia y la fatiga a menudo los llevaba a tomar atajos peligrosos. Pero, ¿qué podría salir mal en un pueblo tan pequeño y olvidado? Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Leoncio y su compañero Ignacio subieron a los postes para reparar un cable dañado. La sombra se alargaba y el viento soplaba con fuerza. Ignacio, más experimentado y cauto, insistió en usar el equipo de seguridad completo, pero Leoncio confiaba en su destreza y se negó a ponerse el arnés. Los cables crujieron y chisporrotearon cuando Leoncio intentó unirlos. De repente, una descarga eléctrica lo atravesó. El dolor fue insoportable. Sus gritos resonaron en las montañas mientras caía al suelo. Ignacio descendió y corrió hacia él, pero era demasiado tarde. Las quemaduras eran profundas y su piel se desprendía en pedazos. Además del fuerte golpe en la cabeza, Leoncio había pagado un precio muy alto por su imprudencia. La comunidad entera se conmovió. Los médicos lucharon por salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Leoncio yacía en la cama del hospital. Su vida pendía de un hilo invisible, como los cables que él mismo había tendido. La intriga crecía. ¿Qué había causado la falla en el cable? ¿Por qué no se había seguido el protocolo de seguridad? Fue entonces cuando Ignacio hizo un descubrimiento sorprendente. Al revisar los registros, encontró un patrón extraño. Todas las fallas habían ocurrido cerca de un antiguo árbol. Nadie sabía por qué, pero los cables parecían atraídos hacia él. Ignacio decidió investigar. Una noche, con una linterna en la mano, Ignacio trepó al árbol. Allí, entre las ramas retorcidas, encontró una vieja inscripción. «Protege este lugar y él te protegerá», decía. El árbol estaba conectado a la red eléctrica de alguna manera inexplicable. Ignacio siguió los cables subterráneos y descubrió un antiguo generador oculto en un lugar cercano. El desenlace fue inesperado. El árbol era la fuente de la energía de todo el pueblo. Los antiguos habitantes lo habían protegido durante muchos años y ahora Juan había pagado el precio por ignorar su advertencia implícita. Y así Ignacio aprendió una lección inolvidable. A veces los hilos invisibles que nos conectan con el mundo esconden secretos más profundos de los que imaginamos. De esta historia podemos sacar 3 lecciones aprendidas. 1. Respetar las advertencias implícitas. A veces las señales y los símbolos antiguos contienen sabiduría oculta. El árbol en la historia era un recordatorio de que debemos respetar las tradiciones y las advertencias, incluso si no las comprendemos completamente. 2. La importancia de seguir los procedimientos de seguridad. Leoncio pagó un alto precio por no seguir los procedimientos de seguridad, como fue el no colocarse el arnés de seguridad. Esta lección nos recuerda que en cualquier trabajo o tarea debemos priorizar nuestra seguridad y la de los demás, incluso si parece innecesario en el momento. 3. La conexión entre lo antiguo y lo moderno. El árbol, con sus raíces profundas y su energía misteriosa, estaba conectada a la red eléctrica. Esta lección nos enseña que a menudo hay conexiones inesperadas, clandestinas, entre lo antiguo y lo moderno y que debemos estar abiertos a descubrimientos sorprendentes en nuestro camino.
¿Y tú, cómo puedes crear un impacto preventivo para tus trabajadores sobre los peligros y los riesgos de las líneas eléctricas en zonas rurales? No olvides comentar y suscribirte para tener la última historia los lunes por la mañana. Muchas gracias.